vamos a hablar sobre... Vamos a hablar sobre una parte de la patología que es a ver, no se calle, no poder empezar. Bueno, antes de empezar, disculpas, la clase estaba programada para 6:20, tuve que regresar a un colega hasta las 7, pero justamente esa hora en emergencia se presentan pacientes críticos, no te puedes retirar hasta que venga tu colega. ¿Ya? Si te vas, no es responsabilidad del que viene, sino del colega que está ahí. Ya, bueno, vamos a hablar sobre la fisiopatología de la infección. La infección es una parte muy importante de la fisiopatología. Nosotros tenemos que aprender muchos factores. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Las infecciones resultan como consecuencia de la invasión de un germen patógeno hacia el organismo. Toda criatura viviente tiene dos propósitos en la vida: la supervivencia y la reproducción. Si hablamos de seres, de organismos, hay desde los más grandes como el ser humano hasta los que nosotros no los vemos, que producen las infecciones. Y me refiero, por ejemplo, a los protozoarios, virus, bacterias, priones, etc., ¿no? Entonces, esos microorganismos van a sacar recursos para sobrevivir del medio ambiente, y ese medio ambiente, en este caso, va a ser el hombre, ¿no? Esas bacterias van a sacar recursos del ser humano para poder vivir. A veces este contacto que hay entre este germen, esta bacteria, este virus, es incidental, no es ocasional, no va a producir ningún problema, pero a veces va a traer como consecuencia a que sigue que el hombre se vea perjudicado, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar sobre unas terminologías que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué es el hospedero? El hospedero es el hombre, ¿no? El hombre, el ser humano, donde se va a dar el crecimiento de los microorganismos. La infección, como yo dije inicialmente, es la presencia de un germen patógeno o la multiplicación de este en el hospedero, que puede o no producir lesión, ¿no? Generalmente, cuando es una infección, produce un daño en el organismo. La colonización es la presencia de un germen patógeno en el hospedero, ¿no? El punto de partida a partir del cual se va a producir supuestamente la infección. Recuerden que hay gérmenes que están normalmente en muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, en la boca tenemos gérmenes, en las cavidades, por ejemplo, en la piel tenemos gérmenes, en la vagina también hay gérmenes. Entonces, no necesariamente no producen enfermedad, van a estar ahí. Entonces, esos gérmenes van a formar parte de una flora normal, ¿no? El lactobacillus es uno que está presente en la vagina y que le da un pH adecuado a la vagina. El estreptococos en la piel, ya lo conocemos, hay bastantes anedorios que tenemos, están presentes en la boca. Normalmente cuando nosotros dormimos cerramos la boca, que son anedorios, se reproducen más, de tal manera que en las mañanas la mayoría de todos tenemos mal aliento, ¿no? Después tenemos la flora comensal, que se caracteriza por la presencia de bacterias, ¿no?, que adquieren los nutrientes y albergue en el hospedero, pero no se altera para nada esta relación. El mutualismo es la relación entre el hospedero y un microorganismo, ¿no? En donde se caracteriza porque va a haber ¿cómo se dice? Un beneficio tanto para el hospedero, que es el hombre, como para el hospedero, que sigue. Y la relación parasitaria es la presencia de un microorganismo en el hospedero, pero que sí va a tener un daño o lesión del hospedero, y quien va a ganar generalmente es el microorganismo, es parásito, ¿no? Parásito. Entonces, la gravedad de una enfermedad infecciosa va a depender de dos cosas muy importantes, ¿no? De la salud del hospedero y el momento de la salud del hospedero en el momento que se realiza la infección. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que está con inmunodepresión, ya sea por una infección como el virus de la
una deficiencia adquirida o está desnutrido, entonces este germen que normalmente no produce infecciones o daño va a hacer que este hospedero se enferme gravemente, ¿no? Y también depende de la virulencia. La virulencia es la capacidad del microorganismo de producir bastante daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos gérmenes, por ejemplo, una E. coli es sensible a varios medicamentos, proyectos que son resistentes a muchos medicamentos y son sensibles a unos medicamentos que tienen un amplio espectro, que sigue. Ahora, los gérmenes patógenos que son virulentos rara vez no van a producir enfermedad. Entonces la virulencia está relacionada con la capacidad del germen de producir daño. Mientras más virulentos, más daño. Los gérmenes saprofíticos generalmente son organismos, microorganismos de vida libre, ¿ya? Que se alimentan de material orgánico que están ya necrosados, ¿no? O están en descomposición o se hallan en el medio ambiente. Entonces, todo organismo, ya sea un organismo saprofito o un organismo de la flora normal, ¿tiene la capacidad de producir una enfermedad? Sí. ¿En quiénes? En unos pacientes que, por ejemplo, tienen una enfermedad grave, ¿no? En donde esté debilitada su sistema inmunológico. Por ejemplo, los pacientes que están desnutridos, los pacientes que tienen cirrosis hepática, tienen el sistema inmunológico alterado. Ya recuerden y vayan memorizando que todo paciente que tiene una cirrosis hepática tiene deficiencia en la producción de proteína, especialmente la albúmina. Y la inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿no? Son generalmente, la humoral específicamente proteínas, ¿no? Y la celular, para que se formen los leucocitos, necesitan de proteína, ¿no? Entonces, en estos está bien alterada su sistema inmunológico y lógicamente estos microorganismos que son saprofíticos o son de la flora normal, que no deberían producir enfermedad, producen. Entonces, ¿qué se llaman estos gérmenes? Se convertían en gérmenes oportunistas, ¿no? ¿Por qué? Porque no producen enfermedad, pero por deficiencia, por ejemplo, pacientes que están recibiendo tratamiento médico con cáncer, con quimioterapia, ¿no? Esos gérmenes que están en la flora normal pueden producir una enfermedad, le pueden causar la muerte. Recuerda que todo paciente que recibe quimioterapia, después de el término de los 15 días después de la quimio, el paciente puede hacer una disminución de la hemoglobina, porque tiene los glóbulos rojos, disminución de las plaquetas, problemas de coagulación, de hemorragia, y disminución de los glóbulos blancos, especialmente los neutrófilos, ¿no? Entonces hay neutropenia. Si hay neutropenia, el paciente no tiene defensas y tú que llegas del hospital con un resfrío común, con un virus, un resfrío común, llegas a la casa, te contagias a ese familiar que está recibiendo su quimioterapia y el paciente se muere porque ha sido víctima de estos gérmenes oportunistas, ¿no? Aquí hay una relación que ustedes lo tienen en el libro, todo esto está en el libro de Port, ahí se sacó, ¿no? Entonces, acá lo que te sirve es para ver los tipos de gérmenes, los priones, virus, bacterias, micoplasmas. Tenemos las riquecias, las clamidias, ¿no? Entonces, acá lo que llama la atención es el material genético que tenemos, ¿no? Por ejemplo, los priones no se sabe qué tipo son un conglomerado de aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, los virus pueden ser ADN o ARN, los demás, por ejemplo, son ADN. Los que son estrictamente intracelulares, por ejemplo, son los virus, las riquecias, ¿ya? Y las clamidias son intracelulares, ¿ya que sí? Entonces, alguien que sabe sobre las enfermedades, por ejemplo, ustedes habrán escuchado la enfermedad de las vacas locas, ¿sí? ¿No? Es una enfermedad que es producida por priones. ¿Qué son los priones? Son unas partículas proteicas que no tienen una secuencia como el ADN o el ARN, no tienen una secuencia, pero son las que son las encargadas de producir enfermedades, y esas enfermedades que se producen son enfermedades neurodegenerativas, pero que son transmisibles.
En la época del 50 se hizo un estudio a nivel de unas islas de Nueva Guinea, en donde encontraron una enfermedad que se llamaba el curú. El curú es una enfermedad que se caracteriza porque hay deterioro del sistema neurológico, ¿no? Ataxia, hemiparesia, bradiciquia, y el paciente no se compromete el sistema cerebral, tiene bastante clínica neurológica, no come y se muere. ¿Y por qué se daba este curú? ¿Por qué? Porque esta tribu se caracterizaba porque comía los cerebros de las personas fallecidas o de sus enemigos. Y ahí encontraron que esta enfermedad neurodegenerativa transmisible era transmitida por una serie de partículas proteicas que carecen de algún tipo genético, pero que son capaces de transmitir enfermedad. Entonces, eso se llaman los priones. Entonces, los priones son una pequeña cantidad de aminoácidos, proteínas, ¿no? Que son capaces de transmitir este tipo de enfermedades neurodegenerativas transmisibles, ¿no? Ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la del curú, la encefalopatía espongiforme que se da en los ovinos, el desgaste crónico en los venados y la encefalopatía espongiforme bovina, que es más conocida como la enfermedad de las vacas. La característica de esta enfermedad transmitida por priones es que es bien difícil de manejar porque son bien resistentes a los antibióticos. Generalmente, hasta el momento no hay cura, ¿no? Y lógicamente lo que se hace es prevenir, ¿no? Entonces en esas tribus ya ha desaparecido esa cultura de comer los cerebros de sus seres queridos o de sus enemigos. ¿La que sigue? Los virus son, como ustedes saben, intracelulares, no tienen estructura celular organizada, o sea, no tienen un núcleo, ¿no? Están compuestos generalmente por una capa proteica, puede ser de ADN o ARN, ácido ribonucleico o desoxirribonucleico. Algunas veces está dentro de una cubierta lipoproteica derivada de una membrana citoplasmática de las células del hospedero, ¿no? Y se clasifican de acuerdo a lo que encuentran. Pues si este virus, por ejemplo, tiene ADN o ARN, se clasifican de acuerdo a eso, ¿no? Entonces hemos visto que tiene su genoma ADN o ARN, la cápside, y muchas veces tiene una cubierta, que hemos dicho que la que sigue, que resulta de la membrana celular del hospedero donde está alojado. Entonces, estos virus están libres, no a producir absolutamente nada, tienen que estar en una célula, ¿no? Son intracelulares, tienen que estar ahí, ¿para qué? Para poder reproducirse. Entonces, penetran en la célula y en la estructura del ADN es donde comienza la reproducción de esta célula. Muchas veces estas células no sufren cambios, pero otras llegan a la destrucción. Entonces, este virus puede estar en etapa latente ahí intracelular, no se reproduce porque el sistema inmunológico a veces evita que se multiplique, pero cuando este sistema inmunológico disminuye, por muchos motivos, es donde empieza la replicación del virus y produce la enfermedad. Entonces, hemos hablado de los priones, hemos hablado de los virus. ¿Ustedes han hecho ya microbiología o no? ¿Sí? Entonces ya saben más que yo de eso. Entonces las bacterias saben que son unicelulares, ¿no? Se multiplican solitas, se conocen como son las procariotas, ¿no? Y también tienen ADN o ARN, son pequeñísimas, ¿no? Y no tienen organelos, ¿no? La que sigue. Pero ahí en las bacterias también hay una determinada cantidad de aminoácidos o proteínas que son denominadas plásmidos. Estos plásmidos van a dar ciertas características a las bacterias que las van a hacer resistentes, ¿no? A un antibiótico, o las van a hacer más virulentas, o sea, más patógenas, con mayor capacidad de daño, ¿no? Estos plásmidos pueden conceder esa información entre bacteria y bacteria. Es por eso que a veces hay cepas, por ejemplo, de E. coli que son sensibles, por ejemplo, a la ceftriaxona, y hay otras que son resistentes. ¿Por qué? Porque estos plásmidos
se transmitieron de una cepa de E. coli a la otra y le transfirieron esa capacidad de ser más virulentos y más resistentes a los antibióticos. Ahora bien, todas estas bacterias tienen una membrana celular, ¿no? Y que de acuerdo a esa pared que tiene la bacteria, van a tener su diferenciación, ¿no? Por ejemplo, si son redonditos, los van a llamar cocos. Si son alargados, bacilos. Y si son, por ejemplo, en forma espiralada o helicoide, van a ser las llamadas espiroquetas, las que siguen. La pared celular de todas las bacterias está compuesto por peptidoglicanos. Estos peptidoglicanos son conjuntos de proteínas que le van a conferir a la bacteria, ¿no?, que se muestre al sistema inmunológico, y este es uno de los gatillos para que, por ejemplo, se produzca una reacción inflamatoria y se produzca la fiebre. Ya la vimos en la clase pasada. Algunas bacterias tienen movilidad, y esto como consecuencia de que tienen unas extensiones que son denominadas flagelos, ¿no? Como por ejemplo el E. coli. Vamos a ver. Por ejemplo, acá es una foto de una E. coli que tiene bastantes flagelos anterior. Pero hay otras también que son estructuras similares, pero más pequeñas, que se llaman pilis o fibras, que se caracterizan y tienen la función de adherirse a la mucosa, ¿ya?, o a otras bacterias. Ahora bien, las bacterias hemos dicho que se reproducen, y cuando se reproducen, y si tienen esta capacidad de reproducirse en cadena, o sea, una bacteria, la que sigue, por ejemplo, así en Rosario, estamos frente, por ejemplo, a Streptococo. Si se reproducen en forma de uva, racimo de uvas, Staphylococcus. Si se reproducen así, se les encuentra por pares, estamos frente a los diplococos, ¿ya? La anterior. ¿De acuerdo? La que sigue. Entonces, acá una figurita en donde tenemos, por ejemplo, una salmonela que tiene bastantes flagelos, ¿no? Y acá los pilis pequeños hacia adelante, la que sigue. Eso les expliqué, vayamos avanzando. Estas bacterias también se pueden clasificar de acuerdo a la dimensión que tengan cuando se hace la coloración de Gram. Entonces, toda bacteria, toda secreción tú le puedes mandar al laboratorio que le llama un Gram. ¿Qué quiere decir? Que te va a dar dos tipos de bacterias, Gram positivas y Gram negativas. Gram positivas cuando tiene una coloración azulada, cuando se tiñe con el cristal de violeta, o de azul o rojo cuando se tiñe cuando estamos con safranina, ¿no? Entonces, vas a tener genes Gram positivos como el estafilococo, el estreptococo, ¿no? Y también antibióticos que cubren esos Gram positivos, ¿no? Y también vas a tener Gram negativos. Pero no todas las bacterias van a tener esa capacidad de que se les realice esta coloración de Gram. Por ejemplo, el bacilo de Koch, ¿no?, tiene una tensión ácido-alcohol resistente, es diferente. Si tienes la coloración de Gram no va a salir. Entonces, con esta coloración de Sil-Nielsen vas a tener que hay bacterias, que esa bacteria es el Mycobacterium tuberculoso que produce la TBC. Acá, por ejemplo, tenemos, que son de color azulito, son alargaditos, estamos frente a bacilos Gram positivos. Acá son rojitos, son Gram negativos. Están de dos, son cocos Gram negativos, y están dos serían diplococos Gram negativos. Acá tenemos bacilos Gram negativos abundantes y cocos Gram positivos también. ¿A qué sigue? Las piroquetas son otro tipo de gérmenes microscópicos, son anaerobios, y tenemos que se clasifican en tres géneros: leptospira, borrelia y treponema. La leptospira generalmente se transmite cuando una persona entra en contacto con la orina de un animal, y la borrelia cuando son mordidos por artrópodos, por ejemplo la garrapata del piojo, ¿no? Acá tenemos una fotografía y el esquema, ¿no? ¿A qué sigue? Los micoplasmas son células procariotas, ¿no? Se multiplican independientemente y son bien pequeñas, ¿no? 0.3 micras, y en su genoma tienen ADN. Hay tres tipos, por ejemplo, micoplasma, ureoplasma y HB-plasma. Los dos primeros necesitan colesterol del ambiente para sintetizar la membrana celular. Entonces, estos
micoplasmas tienen que ver mucho con las enfermedades de las infecciones de los neonatos, por ejemplo, el micoplasma pneumoniae, el hominis y el uriyalítico. Entonces son gérmenes atípicos, no se pueden cultivar tan fácilmente. ¿A qué sigue? Las riquecias también son microorganismos raros, ¿no? Se combinan las caracteres de los virus y las bacterias. Son intracelulares obligados, que quiere decir que no pueden reproducirse en el medio ambiente, ¿no? Pero sintetizan una pared celular rígida con peptoglicano. Su reproducción es asexual, contienen también el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico, al igual que las bacterias. Infectan a los artrópodos. Cuando infectan a los artrópodos no producen enfermedad, pero sin embargo pueden causar, ¿no?, cuando estos artrópodos muerden al humano, el tifus epidémico o la fiebre manchada de las montañas rocosas. La que sigue. Los hongos son microorganismos saprófitos eucariotas de vida libre, forman parte de la flora, hemos dicho, lo encontramos en bastantes partes del organismo, ¿no? Y tenemos dos tipos, las levaduras y los mohos, ¿no? Las levaduras se reproducen por gemación, dirección de micras, y los mohos se caracterizan porque reproducen filamentos largos, huecos, ¿no?, llamados hifas. La reproducción de los hongos son asexual y sexualmente, ¿verdad que sí? Los parásitos incluyen, por ejemplo, los protozoarios, los helmintos y los artrópodos, ¿no? Son unicelulares, son organelos, núcleos bien definidos, se reproducen sexual y asexualmente. Entonces, dice, la mayoría son saprófitos, pero otros producen, por ejemplo, esos saprófitos producen el paludismo, la disentería mediana, yardiasis, eso vamos a ver posteriormente, que transmiten directamente al hospedero, ¿no? Porque nosotros, hay mecanismos a través del cual nosotros vamos a ingerirlos, ya sea con malos hábitos higiénicos, al ingerir alimentos contaminados o el agua contaminada. Acá nos dice que la mayoría de los trofosaitos tienen movilidad, ¿no?, porque tienen flagelos, ¿no?, o cilios que le dan la característica de movimientos en el borde como el Balantidium coli. ¿A qué sigue? Entonces, ustedes ya han estudiado en parasitología, por ejemplo, los helmintos. ¿Cuáles son los? Hay los nematodos, ¿no?, los gusanos redondos tipo las caleficoides. Tenemos los céstodos, ¿cuáles son? Las Teniasolium, Teniasaginata, que son planos. Los tremátodos, ¿cuáles son los tremátodos? La fasciola, ¿no? Entonces, estos gusanos, ¿no?, se reproducen por vía sexual, o sea, hay el hembra y macho, ¿no? Entonces se producen sexualmente, y la transmisión es, hemos dicho, porque ingerimos alimentos contaminados, ¿no? ¿A qué sigue? En cuanto a los artrópodos, ¿no?, dice, son parásitos humanos, ¿no?, colonizan al hombre y colonizan también a los animales, ¿no?, y son vectores de múltiples enfermedades. Por ejemplo, entre estos artrópodos, ¿quién lo conoce? La garrapata, los mosquitos que producen enfermedades, las moscas chupadoras, ¿no? Y también dicen acá los ectoparásitos, ¿no? Los ectoparásitos se refieren a los ácaros que producen la sarna, la famosa escabiosis, o los piojos, que son diferentes, los piojos que se encuentran en la cabeza, que se encuentran en el cuerpo y que se encuentran en el pubis, ¿no? Estos infectan las superficies corporales, ¿no?, y producen daños, laceraciones, ¿no? Estos ectoparásitos se transmiten por contacto, lógicamente, de las formas maduras o inmaduras o huevos de estos microorganismos, ¿no? Ya sea que estos están infestados a nivel de la ropa del personal, ropa de cama, ¿no?, etcétera. Entonces, estos ectoparásitos son bien conocidos, por ejemplo, la pulga, ¿no?, que produjo el tifus endémico y la peste bubónica, que fueron un flagelo para la humanidad, ¿no?, que es causada porque dentro de ellos es producida por la Yersinia pestis. El tifus endémico es producido por el piojo, y el microorganismo que produce el tifus es la Rickettsia prowazekii. Entonces, para que haya una infección, tiene que vulnerar
al organismo. El organismo, si te das cuenta que tiene mecanismo de defensa. La piel es una barrera muy importante, ¿no? Tiene 7 capas, las mucosas también. Entonces tiene que entrar el germen al organismo para que se produzca una infección, ¿no? Entonces vamos a hablar de que esta puerta de entrada puede ser por penetración, puede ser por contacto directo, o por ingestión o por inhalación, ¿verdad que sí? Entonces, si hablamos de penetración, se tiene que romper la piel. Muchas veces hemos tenido lesiones y en la clínica llegan pacientes diabéticos, ¿no? Que tienen predisposición a hacer enfermedades infecciosas que no tienen mucha clínica porque tienen neuropatía. O sea, no hay una clínica florida porque el sistema nervioso no funciona bien. Entonces, el punto de inicio es que se hizo una laceración pequeña en el pie y comenzó a aumentar el volumen. Tuvo los signos de la tetrada, se hizo calor, rubor, edema, ¿no? Entonces hay una laceración de la piel. Otra puede ser, por ejemplo, la colocación simple de una inyección. Entonces, si el médico o la enfermera al colocar un inyectable no hizo la limpieza correcta, ¿no? Falló porque dejó una puerta de entrada a través del cual puede entrar un germen. Y tenemos gérmenes en la piel. La otra causa por la cual puede entrar es que la gente que hace cuando se coloca una inyección, agarra la saliva que tiene anaerobios y se sorba. Otro método por el cual te puede entrar una infección, agarra, le duele, porque lógicamente le va a la mamá a la abuelita y se tiene una crema y se echa una crema, hace una masa de todos los gérmenes que hay, el estreptococo, estafilococo, y se lo mete al huequito por donde entró la aguja. Entonces, tiene que haber esas, por ejemplo, acá dice lesiones accidentales que generan abrasiones, quemaduras o heridas penetrantes pequeñas, lógicamente. Procedimientos médicos, como dije, el de la inyección, quirúrgicos o cateterismo. Por ejemplo, si haces la exéresis de un lipoma, ¿no? Que generalmente es un acúmulo de grasa, que lo hacen en consultorio, y no haces la debida asepsia y antisepsia, penetraste la piel, que es una barrera de defensa, ¿no? Se mete un germen y produce infección. ¿Y qué germen vamos a encontrar ahí? Una infección por gram positivo, porque los gérmenes que están en la piel son gram positivos, ¿no? Si tú encuentras un gram negativo es porque supuestamente el equipo que utilizó el médico no ha estado desinfectado bien y puede haber utilizado ese equipo en otra intervención donde había gram negativo y está metiendo gram negativo, ¿no? Y también, ¿cómo se puede penetrar la piel cuando hay lesiones típicas como que se presentan, por ejemplo, en el lipético o la varicela? Son lesiones vesiculares, ¿no? que se abren y al abrirse la piel está expuesta a los caminos de la piel y por eso que se infecta, ¿no? O cuando también la gente que utiliza drogas se inyecta, ¿no? A la vena directamente fármacos endovenosos, ¿no? O puede ser por la mordedura de animales o artrópodos, la que sea. Ahora, por contacto directo, sí puede haber, lógicamente, cuando hay una transmisión desde el tejido infectado, ¿no? Con secreciones a mucosas totalmente sanas. ¿Cómo sucede eso? Un varón que tenga, por ejemplo, gonorrea, que tenga sífilis, o que tenga una herpes genital, o una uretritis por clamidia, tiene relaciones con su pareja que está totalmente sana y está emitiendo una secreción hacia una mucosa totalmente sana. Entonces, la secreción patológica puede ser un contacto directo, eso es la fisiopatología por la cual se contagian las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La infección congénita cuando se transmite durante la gestación, o sea, hay enfermedades congénitas que se transmiten por la sangre, por ejemplo la toxoplasmosis, ¿no? Aquellas mujeres embarazadas que tienen la costumbre de criar gatos, está presente el Toxoplasma gondii, entonces puede producir esta infección. Sífilis también se produce, es una infección congénita, rubiola, citomegalovirus, el SIDA, el TOPCH, que es la toxoplasmosis rubiola, citomegalovirus y el herpes, ¿no? Entonces dice, las infecciones congénitas dependen del momento de la transmisión y la mayoría
producen retardo mental. O sea, todas esas enfermedades congénitas que van a producir retardo mental, ceguera y pérdidas auditivas. O sea, se va a dañar el cerebro. Y ya, pues nosotros sí sabemos que una vía a través de la cual se pueden entrar los gérmenes es la ingestión, ¿no? De elementos o alimentos contaminados, ¿no? Agua contaminada, mal preparada, ¿no? Entonces, es la vía a través de la cual se transmiten muchas enfermedades, por ejemplo la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería, ¿no? Esa disentería, cuando hablamos de disentería hablamos de deposiciones, ¿no? Escasas con moco y sangre, ¿no? Que puede producir por la anemia histolítica o puede ser vacilar, por ejemplo la salmonella typhi, ¿no? Entonces, ¿qué más producen enfermedad por ingestión? Por ejemplo, la intoxicación alimentaria. ¿Quién no ha ido a un restaurante, ¿no? Y después llega a la casa y comienza a tener diarrea, náuseas y vómitos? ¿Qué ha pasado ahí? Ha habido una ingestión tal vez de un alimento que esté cochino, o el plato está sucio, o tal vez las manos de la persona que comía están sucias, ¿no? O todo ha estado limpio, esos sándwiches que están ustedes comer, la señora se va al baño, se le cortaron el agua y se deposicionó, se lavó las manos, siempre queda excremento en la mano y queda el sándwich con la deposición. Entonces, intoxicación orgánica. La diarrea del viajero es muy siempre común, y la hepatitis B es la única de las hepatitis que se transmite por vía oral. Hemos tenido que el paciente que tiene hepatitis, A, ese paciente que ha comido, ese es de otro paciente que ha tenido hepatitis. ¿De acuerdo? Ahora, las condiciones del germen que producen infección por ingestión tienen que tener algunas características muy importantes, lógicamente, ¿no? Tiene que sobrevivir al pH del estómago, ¿no? Lógico, y al peristaltismo también, ¿no? Entonces, hay algunas enfermedades que hacen que el pH ácido del estómago se vuelva un pH más alcalino, ¿no? Generalmente las personas que tienen mayor edad dejan de producir ácido clorhídrico, por eso que la digestión en la gente mayor no es buena, ¿no? Y también los médicos producen iatrogenia. Sí, producimos iatrogenia. ¿Por qué? Porque a los abuelitos, ¿no? Van al hospital con una neumonía y ¿qué le colocamos? ¿No? Le colocamos su dieta, su ranitidina, le colocamos sus antibióticos. Pero le digo, ¿por qué ranitidina? Le digo, ¿acaso tiene problemas gástricos? No, es que siempre pone ranitidina. No le pongan ranitidina. ¿Por qué? ¿Qué hace con la ranitidina? Aumenta, disminuye el pH. ¿Ah? Aumenta el pH. Es menos ácido. Si disminuye el pH, más ácido. Entonces, el estómago está colonizado por gérmenes, y mientras más alto sea el pH, menos ácido, se colonizan más por gérmenes que están ahí y pueden producir alguna enfermedad. Entonces, es aconsejable a los abuelitos no ponen mucha ranitidina, a veces le dan los inhibidores de bomba, tipo en el caso que son fármacos que bajan, porque suben mucho más aún el pH, ¿no? Es la fisiopatología a través de la cual también se producen las infecciones, las neumonías. Nosotros cuando dormimos, ¿qué es lo que pasa? Microaspiramos secreciones del tubo digestivo. Y si ese tubo digestivo tiene un pH alto porque tomamos omeprazol o ranitidina o es un abuelito, está sobrepoblado lógicamente por gérmenes. Entonces entra el tubo respiratorio y produce las neumonías. ¿A qué sigue? Y la inhalación, lógicamente, es otra vía a través del cual se produce. Cuando uno está, yo estoy hablando, estoy emitiendo sonido, a la vez están saliendo gotitas de saliva. Las grandes, lógicamente, tú las vas a ver que se van a ir al suelo, y las pequeñas no las vas a ver. Y en menos de 5 micras están en el ambiente, ¿no? De ahí donde están los gérmenes, ¿no? Están los virus, está el bacilo de Kocher, de la tuberculosis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la vía inhalatoria, que es una vía a través de la cual se producen las infecciones. Pero también tenemos que tener cuidado de los mecanismos de defensa del sistema respiratorio para evitar todas estas infecciones. Pues sabemos que todo el sistema respiratorio tiene la capacidad de estar con un moco. Ese moco se caracteriza porque lo que hace es atrapar las partículas, ¿no? Los virus, y con los movimientos
de los cilios que hay en las células del sistema respiratorio, lo va sacando, lo va sacando, lo va sacando. Cuando se acumula secreción, a través de la tos, lo saca. Entonces, pacientes que a veces le damos antitusígenos, en los pacientes que tienen, por ejemplo, una neumonía, le damos antitusígenos, pasa a la farmacia y ¿qué te recetan? Antitusígenos, estás inhibiendo un mecanismo de defensa que es el de la tos. Entonces, también el otro mecanismo de defensa es la humedad que tenemos ahí, porque hace que las partículas no incrementen de tamaño y son filtradas por la mucosa, la que sigue. En el sistema respiratorio también hay células del sistema inmunológico, que son los macrófagos, que tienen la capacidad de captar a esa partícula, la fagocitan y la sacan, ¿no? Entonces, estas vías inhalatorias son, si no, es el mecanismo a través del cual se pueden producir bastantes enfermedades, generalmente todas las enfermedades respiratorias, por ejemplo, neumonías, traqueitis, bronquitis, por neumonía, legionela, pueden producir también, por ejemplo, por hemófilus, influenza, la tuberculosis. ¿Se transmite la meningitis por vía respiratoria? Sí, se transmite la meningitis por vía respiratoria, ¿no? También bastantes enfermedades virales también que pueden producir lo mismo: faringitis, traqueitis, neumonía viral, sarampión, parotiditis, varicela, influenza. Esa es una pregunta. A ver, ¿a cuál ustedes temerían más? ¿Una neumonía, por ejemplo, por estreptococcus neumonía, o una neumonía por sarampión? ¿O cuál es más dañina? ¿Qué dice? ¿Sarampión? ¿Usted? ¿Me ha costado? ¿Usted? ¿Nadie se ha dado las bacterias? Porque las bacterias, la más dañina, la que podría producir daño, es los virus, ¿no? A veces son leves las neumonías, están ahí, no pasa nada. A veces te producen la muerte, por ejemplo, las neumonías que hemos tenido evidencia el año pasado por la influenza H1N1, porque no tiene cura, ¿no? Mientras que las bacterias, si le das un antibiótico, y lo puedes solucionar, ¿no? También, parte de los mecanismos de defensa, hay algunas enfermedades que están en contra de ese mecanismo de defensa. Por ejemplo, la fibrosis quística, que se caracteriza porque es una enfermedad que se hereda, ¿no? Y que se caracteriza porque el sistema respiratorio produce bastante moco. Y si hay bastante moco, es un caldo de cultivo para gérmenes. Recuerda que también hay gérmenes. Entonces, si hay moco, más aprofitos, porque los aprofitos son gérmenes que se alimentan de secreciones que están ya en desuso o podridas, ¿no? El enfisema es una patología en donde se caracteriza porque los alvéolos están distendidos. Generalmente se da la gente que ha fumado mucho o ha trabajado con derivados del carbón, ¿no? Por ejemplo, esa gente que trabaja en la pollería trabaja con protección, ¿o no? Los contratan, le pagan poco, no le duran 10 años, se van, pero ya están predestinados a tener algún día enfisema, la que sigue, el tabaquismo también. Ahora, la fuente de dónde viene el germen es importante, lógicamente. ¿De dónde viene el germen, lógicamente? ¿Dónde tenemos los gérmenes? Las enterobacterias. ¿Dónde tenemos las enterobacterias? ¿Dónde tenemos la Salmonella typhi, la E. coli, en tubo? Pues, hay una gran cantidad. ¿De dónde vienen? Del hígado, lógicamente. Entonces, esa fuente puede ser endógena, ¿no? Viene de la flora propia de los hospederos, de nosotros, ¿no? Entonces se llama, cuando se da una infección así de la flora, es una infección por oportunista, pero también es exógena, viene de afuera, ¿no? Por ingestión, hemos dicho, de alimentos, por la penetración a la piel, ¿no? De elementos que tengan estos microorganismos, ¿no? La fuente puede ser otro humano, dice, en las infecciones congénitas, lógicamente, objetos inanimados, pueden ser también fuente de infección, sí puede ser fuente de infección. ¿La que sigue? Entonces, ¿alguien en la casa alguna vez se ha percatado de que hay niños que tienen asma, llegan a la casa y desencadenan asma? Y están fuera de la casa y están tranquilos.
Suele suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunas almohadas o peluches que están en la casa que tienen los ácaros que desencadenan el asma. Así como tienen ácaros, también pueden tener microbacterias, virus, y que pueden producir una infección. Entonces, estos objetos inanimados que portan este patógeno se llaman fomites, ¿no? ¿Y la zoonosis? ¿Qué es la zoonosis? Dice, es una enfermedad infecciosa que se transmite de una especie animal al hombre. La rabia, la toxoplasmosis. Y hay otras más, que sí. Ahora, la fuente también puede ser que esté en la comunidad o en el hospital. Por ejemplo, típico caso de la neumonía intrahospitalaria, en donde el germen nosocomial y que es de la comunidad, neumonía adquirida en la comunidad. Lógicamente, para hacer el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, se dice neumonía intrahospitalaria es aquella que se da después de las 48 horas de que el paciente ha entrado a un hospital y antes de los 15 días de haber salido del hospital. Entonces, el paciente entra, por ejemplo, por una diabetes normal, descompensada, cetoacidosis, y a los 2 días comienza a tener fiebre, tos, le toma su placa, la neumonía es neumonía intrahospitalaria. Ese paciente por diabetes sale hoy y en el curso de los 14 días vuelve a entrar al hospital, ya no por diabetes, por una neumonía es neumonía intrahospitalaria. Y los gérmenes, lógicamente, intrahospitalarios, la que sigue, son gérmenes que hay que tenerles cuidado. Al menos los gérmenes que están en las unidades críticas de emergencia y UCI son resistentes a bastantes antibióticos. Entonces, una vez que se ha vulnerado ya todos los mecanismos de defensa que tiene el organismo y entra al germen, pues, lógicamente se va a reproducir, una enfermedad, y la clínica va a depender, la clínica es el conjunto de signos y síntomas que depende de esa lucha que hay entre el microorganismo y los mecanismos de defensa. Entonces, estos síntomas van a ser específicos y pueden ser inespecíficos. Inespecíficos, cuando tenemos enfermedades infecciosas, es común decir que tienen fiebre, malestar general, astenia, adinamia, ¿no? Cefalea, ¿no? Esos son comunes de las enfermedades infecciosas. Pero síntomas específicos, por ejemplo, si el paciente comió una comida contaminada, ¿qué va a tener? Pues, tos. Va a tener que tener diarrea, porque el tubo digestivo está comprometido. El paciente tiene, por ejemplo, la Neisseria meningitis, se transmitió por vía respiratoria, entra a la sangre, se reproduce, va a tener dolor de cabeza, va a tener convulsiones. ¿Qué está dañándose? El cerebro. Estamos frente a una meningitis, lógicamente, es específico, ¿no? La que sigue. Entonces, esta es una explicación de qué es lo que cómo se produce una enfermedad, de las etapas de la enfermedad infecciosa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dice la gravedad de la enfermedad y la multiplicación de los gérmenes, ¿no? Entonces, cuando entra un germen, lógicamente hay un periodo de incubación. La Salmonella typhi produce la fiebre tifoidea cuando hay más de 10 a las 7 salmonelas en la sangre. Menos no va a producir, por eso el periodo de incubación. Cuando hay 1 o 2 no produce absolutamente nada. Cuando llega a una determinada cantidad, produce la respuesta del periodo de incubación. Cuando sobrepasa el periodo de incubación, ya logró la cantidad necesaria para hacer daño al organismo, viene la fase prodrómica, que se caracteriza por los síntomas inespecíficos, malestar, fiebre, astenia, adinamia. Entonces, vemos que los gérmenes siguen reproduciéndose, ¿no? Y viene después ya la fase del umbral clínico, donde comienzan a aparecer los primeros síntomas, ¿no? Va avanzando, la clínica va avanzando, la reproducción también, la gravedad de la enfermedad hasta llegar al umbral crítico, en donde es el cuadro clínico es florido, signos y síntomas, y si sigue puede producir la muerte. Una vez que llega acá arriba, lógicamente desciende, ¿no? Hasta llegar a la fase normal, la fase de convalescencia, ¿no? Si permanece la reproducción de los gérmenes y no llega a lo normal, ya se convierte en una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, este es el ciclo que tiene que seguir. Lo mismo van a ver que cuando tengan también los pacientes que tengan hepatitis, va a ver que va a haber aumento de las bilirrubinas, aumento de las transaminasas, 2000, 3000,
Entonces va a llegar un pico y después va a bajar, ¿no? Entonces empieza, por ejemplo, con bilirrubina de 3, 4, 5, 20, 30 pueden llegar. Las transaminasas, que normalmente es de 20 a 40, pero están 500, 1000, 2000, 3000. Entonces ahí va a empezar a bajar. Entonces si empieza a bajar, el paciente quiere decir que ya está comiendo bien y puedes dar de alta cuando esté bajando, ¿no? Lógicamente, porque ya estás viendo la curva que sube y la que baja. Entonces hay pacientes que hacen unas hepatitis fulminantes y comienza a subir la bilirrubina, llegan a 30, compromiso neurológico, edema cerebral y el paciente se muere, la que sigue. Entonces para hacer el diagnóstico hay que echar de la mano a ¿cómo se dice? A la ciencia. Entonces se dice que se hace el diagnóstico cuando se hace la obtención y se obtiene el germen que produce la enfermedad, ¿no? O cuando hay la documentación de una clínica y la presencia de gérmenes en lugares adecuados. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por cultivo, por serología o detección de antígenos, la secuencia genómica o metabolitos sintetizados por el patógeno. Entonces, la que sigue. Cuando tenemos una infección, lo que va a haber una sobrepoblación de un germen, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se saca una muestra, ¿no? Si es que es, por ejemplo, una herida, le saca la muestra ocular del pus, le saca. Si es que es garganta, dice el paciente está, por ejemplo, con una faringitis crónica, le montes un hisopo y le sacas una muestra. Si el paciente, por ejemplo, tiene una neumonía, a veces le haces un examen con un broncofibroscopio, le sacas una muestra y también. Entonces, y eso se siembra ¿dónde? En agar. Ustedes han hecho microbiología, ¿no? Sí. Entonces lo siembran y lo meten en las incubadoras y en un tiempo de 48, 72 horas vas a obtener las características, ¿no? del germen, ¿no? Y esos van a tener características, por ejemplo, de aspecto microscópico, lógicamente, que son cocos, bacilos, de acuerdo a la adición de Gram, son Gram positivos, Gram negativos, ¿no? De acuerdo a las características de la colonia también las vas a diferenciar y va a haber un panel bioquímico a través del cual se coloca los gérmenes, la secreción, y van a cambiar de color de acuerdo a eso. Vas a ver si son, por ejemplo, un tipo de gérmenes o una tipo de bacteria más que todo, la que sigue. Entonces lo que es un agar sangre, por ejemplo, le han colocado, le han centrado la secreción y vemos la presencia de colonias, ¿no? Y después reacción bioquímica, los cambios de color significa de que es un tipo de germen totalmente diferente. Este es el antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? Es una placa en donde le han echado una solución de estos gérmenes de aquí y le han puesto estos discos. ¿Se dan cuenta? Estos discos redonditos son discos de antibiótico, ¿no? Y el halo que está alrededor quiere decir que está limpio, no ha crecido bacterias. Entonces, si tú ves, por ejemplo, este antibiótico no tiene ningún halo, o sea, este antibiótico va a salir del antibiograma resistente, por ejemplo, así. Y acá ves este halo grandote, quiere decir que es más sensible. Entonces, por ejemplo, este es el ideal, ¿no? Sensible, por ejemplo, a la ceftriaxona, la ceftazidima, ¿no? Entonces, acá colocan bastantes tipos de antibióticos, es el antibiograma, la que sigue. Ahora, dice, los hongos y los micoplasmas se cultivan como las bacterias y dependen más de su morfología microscópica que de las colonias. Las clamidias, rickettsia y los virus son intracelulares. Y si son intracelulares, son bien difíciles de hacer su cultivo porque tienen que ser en células vivas. Entonces, aquí hay un cambio que se da, por ejemplo, el llamado efecto calotípico citopático, o sea, destrucción de las células. Ves acá un cultivo de células y acá hay un cambio de la estructura celular, quiere decir que ha habido crecimiento de esa clamidia, esa rickettsia o ese virus. La que sigue. La serología es diferente al cultivo. En el cultivo vas a ver que directamente vas a obtener el germen, lo vas a cultivar y de acuerdo a las características vas a ver qué tipo de germen. Sin embargo, la serología es un método indirecto a través del cual se puede
identificar gérmenes infecciosos para una cuantificación de anticuerpos, ¿no? Entonces, en base a estos, a la cantidad o el tipo de anticuerpos, vas a saber frente a qué tipo de germen estás. Hemos dicho, no es tan específico como el cultivo porque hay algunos tipos de virus, por ejemplo, el virus de la hepatitis B que no se puede cultivar, ¿no? Entonces, mientras más alto sea los títulos de inmunoglobulinas, supuestamente más agudo es la enfermedad. Y lógicamente, cuando ya pasa la enfermedad, la etapa de convalecencia van a desaparecer. Por ejemplo, las inmunoglobulinas M pueden producirse en la etapa aguda, están altas y caen al terminar la fase aguda de la enfermedad. Sin embargo, las G van a estar presentes en la fase aguda y van a permanecer siempre elevadas hasta la resolución de la enfermedad, y después de ella también van a seguir también elevadas, ¿no? La que sigue. Aquí algo muy importante, por ejemplo, en relación a las enfermedades congénitas, hay que tener en cuenta que las inmunoglobulinas M no atraviesan la barrera placentaria. Las G sí, ¿no? Las puede transferir de forma pasiva en el último trimestre, y esto es muy importante porque si encontramos altos títulos de inmunoglobulina M en el neonato, esto nos dice que estamos frente a una infección congénita que ya tiene que ser originada en el neonato. A diferencia, si encuentras G, hay una disquisición que puede ser una enfermedad transmitida por la madre o puede ser el niño o el neonato mayor. Entonces, estos anticuerpos que se utilizan para la identificación de estos microorganismos en las serologías se obtienen pues, de animales inmunizados con patógenos específicos llamados hidromas. Entonces, estos hidromas resultan, dice, de la unión de las células esplénicas productoras de anticuerpos con células malignas del mieloma, ¿no? Se crean los hidromas, ¿no? Estos hidromas se llaman anticuerpos monoclonales que tienen la característica de que son bien específicos para determinado patógeno. ¿Qué sigue? Ahora tenemos la secuencia de ácido desoxirribonucleico, y el ribonucleico, por ejemplo, es uno de los exámenes que ha avanzado. Por ejemplo, tenemos con la ciencia la hibridación de sondas de ADN, que son fragmentos pequeños de ácido desoxirribonucleico que se cortan del genoma de un patógeno, que se sacan del ADN o ARN, por ejemplo, de un virus, ¿no? Y se marcan con un químico o un antígeno que hace fácil su detección. Entonces, ¿qué hace? Pues esas zonas de ADN se exponen en el espécimen, en esa secreción, en ese caldo de cultivo, y lógicamente, ¿no? Se van a meter a ese ADN de esta bacteria y se van a identificar. La que sigue, la otra es la secuencia de cadena de polimerasa. Para que esto suceda, se van a incorporar dos cosas, por ejemplo, los iniciadores, que son oligonucleótidos de menos de 25 compuestos, y se va a añadir también una polimerasa de ADN estable al calor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, a esta secreción se va a apuntar a este espécimen, estos iniciadores, esos oligonucleótidos, ¿no? Se calienta la muestra para desnaturalizar el ADN del espécimen y luego se deja enfriar. Entonces, ¿qué va a pasar con los iniciadores? Con estos oligonucleótidos se van a unir al ADN del microorganismo. Después, la polimerasa de ADN estable al calor, ¿no? Multiplica ese ADN que ha sido identificado. Entonces va a pasar por muchos periodos de calentamiento y enfriamiento hasta que vamos a tener una cantidad ya grande de ADN del espécimen, y lógicamente después se va a hacer la identificación, ¿ya? por diferentes métodos. Por electroforesis puede ser uno. ¿A qué sigue? A raíz de la epidemia del virus de la inmunodeficiencia adquirida que provocó el SIDA, ¿no? Se hicieron varios exámenes en donde le ayuda al médico a saber si estamos frente al antiviral adecuado. Eso se llama carga viral. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente le damos un antiviral
y tenemos una carga viral alta, quiere decir cantidades del genoma viral elevadas, quiere decir que ese antiviral no está haciendo efecto. Si tenemos una carga viral baja, quiere decir que ese antiviral está haciendo efecto. Entonces la carga viral es la cuantificación del genoma viral, ¿no? Que nos dice si está yendo bien o si está yendo mal. Entonces, si hay una carga viral alta, quiere decir que ese antiviral no sirve. Si hay una carga viral baja, quiere decir que ese antiviral está haciendo efecto. ¿La que sigue? Ahora, para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, lógicamente que tenemos que saber la mayoría de los gérmenes patógenos, que es bastante, ¿no? Las enfermedades que producen, cómo hacer el diagnóstico y también el tratamiento, ¿no? Si tú tienes una diarrea, una disentería, ¿no? Que es producida porque una persona comió por vía oral un alimento contaminado y tuvo disentería, el joven de amarillo, ¿qué entiende por disentería? El joven de amarillo, el único de amarillo de la clase. ¿Qué entiende por disentería? Por disentería. ¿Ha estado en la clase o no? Su cuerpo, ¿no? Su cuerpo también. Ya, entonces explicamos que la disentería era que eran deposiciones escasas, poco sangre y tiene pujo y tenesmo. ¿Qué quiere decir pujo y tenesmo? Que el paciente va a tener ganas de hacer deposición. Va a pujar y terminado otra vez la necesidad de hacer deposición. Entonces esa disentería puede ser causada por una bacteria, la salmonella, por E. coli, o puede ser causada por la anemia histolítica. Tú le vas a dar, por ejemplo, cetraxona y esa disentería es causada por anemia histolítica, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Ahora, si es causada por la salmonella tifi, no por E. coli, y le das a dar metronidazol, que sí le da para la anemia histolítica, también no va a pasar absolutamente nada. Es por eso que nosotros tenemos que saber frente a qué germen estamos, y a veces es un albur. Porque cuando va al consultorio, ¿tú qué haces? Vas a dar el tratamiento clínico de acuerdo a tu experiencia y a lo que dice la radiografía, cuáles son los genes más comunes que tienes. Por ejemplo, si tienes una infección urinaria, vemos que el gen más común es la E. coli, que vas a dar un medicamento para un gran negativo que es la E. coli. No le vas a dar penicilina, porque no le vas a dar absolutamente nada. Tienes que darle un aminoglucósido, una fluoroquinolona. ¿Por qué? Porque entonces el objetivo del tratamiento es la eliminación completa del patógeno de los pedidos. Se tienen que salir, ¿no? Y restaurar la normalidad del organismo. Tiene que estar todo ok, tiene que estar en homeostasis, ¿no? Algunas infecciones se autolimitan. Si no tiene una diarrea, ha ido a un restaurante, ha comido, llegado a la casa, diarrea en la tarde, diarrea en la noche, al día siguiente se calmó. Sí, porque se autolimita. La diarrea se autolimita. Algunas enfermedades virales también se autolimitan solo. Resfrío, están en la casa, quieren tomar Panadol, un té con limón y se acabó, ¿no? Para el dolor de cabeza. Pero cuando son severas tenemos que echarle la mano a antimicrobianos, dependiendo si son bacterias, virus, parásitos. También se echa la mano a algunos dispositivos que ayudan a mejorar la inmunidad, ¿no? Las vacunas, y también echamos de la mano a la cirugía cuando es necesario, sí, ya lo vamos a ver después. La que sigue. Entonces, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial no había antibióticos, después de ahí apareció la penicilina y comenzaron a salir una serie de antibióticos, ¿ya? Entonces, estos antimicrobianos se caracterizan por antibacterianos, lógicamente, contra las bacterias, antivirales, antimicóticos y los antiparasitarios. Para cada tipo. Entonces, estos antibacterianos, y si hablamos específicamente de los antibióticos, tienen que tener una característica. Por ejemplo, unos son bactericidas y unos son bacteriostáticos. Entonces, tú cuando tengas a tu papá y tiene una enfermedad, el hospital tiene una enfermedad por anaerobios, ¿tú qué le vas a dar? ¿Un metronidazol o le vas a dar una clindamicina? El metronidazol es bactericida. La clindamicina es bacteriostática. ¿Cuál le das?
del metronidazol, que es bactericida, ¿no? Porque genera un daño irreversible en el patógeno, o sea, el bacteriógeno. Mientras que el bacteriostático disminuye la reproducción, ¿no? Pero él está ahí presente.